Bueno, y ahora a continuación vamos a escuchar y a conocer las propuestas de Fernando Ruiz Gómez. Él es candidato a la alcaldía de Coyoacán por el Partido Verde Ecologista de México. ¿Qué tal? El día de hoy nos encontramos con el candidato del Partido Verde Ecologista de México, Fernando Ruiz Gómez. Él va por la delegación Coyoacán, que ahora ya próximamente será alcaldía. Así es, muchísimas gracias por la invitación, María. Muy agradecido de que nos abran este foro y para poder platicar con la gente, con la ciudadanía. Al contrario, gracias por estar aquí con nosotros. Yo le quiero preguntar cuáles son los ejes fundamentales de su campaña en Coyoacán. Muchísimas gracias. Pues mira, básicamente estamos basándonos en 5 ejes. El desarrollo económico, cultural y deportivo como manera preventiva para poder cambiar la situación de Coyoacán. Después el tema de la seguridad, la salud, la transparencia, porque es bien importante, digo, en estos temas hoy la gente se queja mucho del tema de la transparencia, son los ejes primordiales de la campaña. En cuanto a la seguridad en Coyoacán, por ejemplo, hay mucho ambulantaje. ¿Qué propone usted para acabar con esta situación o al menos minimizarla? Ordenamiento. Mira, realmente los ambulantes hoy en día están reconocidos como mercados. Entonces, les digo, pensar en removerlos o quitarlos sería una opción que no sería viable. Realmente, ahorita lo que tienes que hacer es que todo esté bien ordenado. Ya están ahí, entonces hay que asignar espacios para que la gente se pueda estacionar de manera correcta. Obviamente, las personas que cuidan los carros ya están empadronadas. Sin embargo, pues hay que hacer que respeten las casas de los vecinos, que se limpie la zona que ellos ocupan y sobre todo poner seguridad, porque la gente se queja que aunque estés en un mercado ambulante, les ha tocado mucho, tanto al comerciante como a la gente que lo visita, el tema de los asaltos. Sí, justamente en Coyoacán es una de las delegaciones donde más asaltos hay, sobre todo a turistas o sobre todo a personas que podemos ir a ver alguna cuestión en la placita o en el parque, claro, etcétera. Y muchas veces no hay seguridad. ¿Cuál es su propuesta para mejorar? El tema de seguridad tenemos varias propuestas. Mira, te voy a platicar desde la base de este problema como nosotros lo percibimos ahí en Coyoacán. Los jóvenes hoy tienen estereotipos bien desvirtuados de éxito. A través de la televisión se le ha dado fomento a programas donde se exalta el valor del narcotráfico, como series televisivas, no quiero mencionar ninguna para no hacer comerciales. Entonces el chico se confunde y estereotipa esto como si tú fueras exitoso al pertenecer al narco, generar dinero, traer carros y demás. Para lo cual yo estoy proponiendo que utilicemos toda la red de gimnasios que tenemos en Coyoacán y deportivos para que la gente se ponga a hacer deporte. Los chicos fomentemos el deporte y las actividades culturales. ¿Cómo lo voy a hacer? Quiero crear 6 rutas para que no tenga que llegar la gente solo a los gimnasios. Quiero que estas rutas salgan de las diversas partes de la delegación hacia los gimnasios donde están las actividades deportivas. Con esto fomentaremos que los chicos tomen ya sea actividades deportivas o culturales. Quiero crear las competencias interalcaldías primero, tanto en el tema cultural, en el tema deportivo y en el tema tecnológico. Vamos a fomentar esto. Y segundo, le vamos a dar beca a los niños talento. ¿Qué quiere decir esto? De todos los niños que hacen actividades deportivas o culturales, vamos a ver quién le está echando más ganas, quién tiene potencial para competir. A ese niño lo vamos a apoyar con todo. ¿Qué va a pasar mañana? Cuando los niños vean que de los Reyes, de los diferentes lugares de Coyoacán, de la CTM y demás, salen los próximos deportistas para decir, qué padre, yo en lugar de querer ser un narcotraficante, quiero ser un deportista de alto rendimiento, quiero ser quiero tocar piano, tener alguna actividad diferente, ¿no? De ahí vamos a empezar a trabajar con este tema. Segundo, a través del Plan de Desarrollo Urbano, quiero recordarte que también el tema de desarrollo urbano viene a través de la Jefatura de Gobierno. Con la nueva Constitución, la Jefatura de Gobierno es la que establece este plan de desarrollo urbano y en el que se van a establecer de forma clara dónde va a crecer la ciudad. Entonces, en el tema de Coyoacán no somos una zona de fábricas. No tenemos ningún parque industrial y no lo queremos fomentar. O sea, no es mi intención. Sin embargo, el tránsito vehicular es muy elevado. Exacto. ¿Qué sucede en Coyoacán en esta cuestión? Somos una zona más de residencia, entonces quiero fomentar que se establezcan empresas tecnológicas en la zona. A través de este plan de desarrollo, queremos que las empresas que están vinculadas a la tecnología vean en Coyoacán un área de oportunidad. Tenemos dos factores bien importantes. Tenemos a la UNAM por un lado, que está en Coyoacán, y tenemos al POLI, que del otro lado también tiene la carrera de electrónica y de mecánica. Entonces, a través de estas dos fuentes queremos que las empresas tecnológicas nos volteen a ver, no para que cambien los corporativos se pueden quedar donde están, sino para que aquí establezcan sus áreas de investigación, de tecnología y de servicio post. ¿Te imaginas que un Coyoacán donde sea la parte para de mantenimiento a los vehículos eléctricos, a las redes, a los sistemas de paneles solares? Sí, sería fabuloso, sí. ¿Qué quiero hacer? Quiero incentivar a estas empresas para que se instalen ahí, recuperar los espacios públicos y instalar centros de capacitación técnico para que la gente que no tiene empleo, que ya está en edad adulta, pues se vaya a capacitar ahí.
Y entonces creamos técnicos en redes, técnicos en paneles solares, técnicos en autos eléctricos, porque los necesitamos, esa es una realidad. Y entonces ese es el tipo de empresas que nosotros necesitamos ahí en Coyoacán, o los que queremos fomentar. O empresas de servicios, como bancos, seguros, ¿sí? Queremos verla un poco porque no haya tanta contaminación, ¿no? Que la industria no esté en Coyoacán, ¿no? Efectivamente. Sí. ¿Cuál es la fortaleza más grande de Coyoacán y cómo piensa aumentarla? Turismo. Somos la segunda plaza más visitada de la Ciudad de México. Entonces, lo que yo quiero hacer es que haya un desarrollo económico también muy vinculado por la parte del turismo. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a usar todas las parques que tenemos para crear ferias de turismo. Vamos a hacer convenios con todos los estados uno a uno mensualmente para que los estados vengan y se expongan en Coyoacán, tanto la parte económica, la parte cultural, la parte artesanal, la parte gastronómica. Vamos a utilizar todo lo que es la Alameda del Sur para fomentar el turismo, no nomás en el centro, porque el turismo está muy focalizado en el centro. El centro de Coyoacán recibe la mayor carga de turismo. Sí. Quiero mandar parte del turismo a la Alameda del Sur, a Guayamilpas, a todas estas zonas donde realmente hay oportunidades de hacer turismo. También vamos a crear foros de cultura para que haya teatro, para que haya danza. Efectivamente, pues la gente ya está escuchando estas propuestas que usted nos está comentando. Y para finalizar esta entrevista, a mí me gustaría que me diera su punto de vista de las campañas electorales al día de hoy. Pues mira, la Ciudad de México. Claro, por supuesto. Sí es un tema complicado, porque los partidos que gobiernan hoy en las diferentes alcaldías de Coyoacán, pues ya tienen esta parte como muy hecha, y la gente que pertenece a estos partidos no quieren que entren nuevas posturas para presentarse con la ciudadanía, ¿no? A veces sí te toca que te digan, no, aquí no, esta zona no es de ustedes, esta zona es 100% X color, ¿no? Y ya esa es la postura que de repente te toca vivir, ¿no? Pero yo creo que la gente está muy receptiva a oír a los candidatos. Ese es el mensaje que yo te pondría aquí y que yo le diga a todos los coyoacanenses. Vean a sus candidatos, vean sus propuestas y en base a esas propuestas ustedes elijan quién es la persona que más les conviene para gobernar. Coyoacán tiene ahorita 6 candidatos. Digo, lo interesante es que cada uno se presente a ustedes de forma clara y precisa y les diga qué y cómo quieren gobernar Coyoacán. Ese es el punto más importante. Le agradezco, candidato Fernando Ruiz Gómez, del Partido Verde Ecologista de México por la alcaldía de Coyoacán, que haya estado aquí en Capital 21 con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes, vecinas y vecinos de Coyoacán, y este 1 de julio decidan bien, decidan por el Partido Verde. Gracias. Gracias, candidato. Continúa con nosotros aquí en Capital 21.